Apreciados hermanos, con el objetivo de prepararnos de la mejor manera posible para la celebración eucarística del próximo domingo 25 del tiempo ordinario, ofrezco una contextualización y una explicación de las lecturas que escucharemos durante la celebración. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 a 9. El contexto es el siguiente. Ya han pasado muchos años de que Babilonia invadió Israel, destruyó Jerusalén, llevó cautivos a muchos judíos a Babilonia, y ellos, en la medida en que pasa el tiempo, cuentan la historia, narran los hechos y le inculcan a sus hijos que fue una catástrofe terrible la que pasó. Y ellos y sus hijos esperan entonces la venganza de Yahvé. Dios de alguna manera tendrá que tomar parte del pueblo de Israel y cobrar esta injusticia. Incluso en este contexto también se compone el libro de Jonás, cuando Jonás es llamado por Dios para que vaya a Nínive, la capital de Babilonia, donde habitan los enemigos de Israel, para que predique la conversión de ese pueblo. Y si se convierte, pues él los perdona. Pero Jonás inmediatamente huye a Tarsis, es decir, a España, lejos de Nínive, hacia el otro lado, porque no quiere ir a predicar, porque cómo es posible que Dios vaya a perdonar a sus enemigos. Finalmente, cuando Jonás es llevado por Dios en un pez grande, como sabemos, y dejado en las playas cerca a Nínive, predica la conversión y el pueblo se convierte, hace penitencia y en efecto que Dios los perdona. Y es allí cuando sabemos por qué Jonás había huido. Jonás huyó porque dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso que perdona a todo aquel que se arrepiente. En efecto, así es, y no un Dios vengativo como pensaban los judíos que estaban en el exilio. Y para esto el profeta escribe precisamente para cambiar esta mentalidad. Dice lo siguiente: busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. El texto es claro. Abandonen esta mentalidad de un Dios vengativo. Más bien lo que se pide es que el malvado abandone su conducta y busque al Señor en todo momento. Dios no es vengativo, así como se lo imaginan los hombres, porque los pensamientos de Dios son distintos a los de los hombres. Dios no es una persona humana. Muchas veces pensamos que es un Dios como nosotros, que tiene esas pasiones, esos instintos internos como los nuestros. Dios es totalmente misericordioso y espera la conversión de quien sea, incluso la de nuestros enemigos, para poderlos perdonar. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 27. Por un largo periodo hemos meditado la carta a los romanos. Ahora comenzamos la carta a los filipenses. Filipo era una ciudad bastante movida en la época en que llega Pablo, más o menos por el año 49 después de Cristo. Una ciudad importante. Había mucho comercio, había muchas relaciones sociales. Y allí habitaba una cristiana llamada Lidia, que seguramente ayudó mucho en la predicación de Pablo en esta ciudad. Lidia, una cristiana que había recibido la palabra de Dios en su corazón y se había convertido a Cristo. Con varias comunidades el apóstol, por sus escritos se nota que ha tenido dificultades y problemas.
En cambio, con los filipenses nunca. Por el contrario, se ha creado unos lazos de amistad fuertes entre la comunidad y el apóstol, tanto así que el apóstol no acepta regalos ni ayudas económicas de nadie si no es de los filipenses, y les agradece continuamente esa generosidad para con la misión de Pablo. En este contexto de amistad y de amor con esta comunidad casi idílico, es que el apóstol escribe lo siguiente: Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. El apóstol se encuentra en Éfeso, está en cautiverio cuando escribe a los filipenses y lo hace desde lo profundo de su corazón, como he dicho antes, y se siente como en un dilema. ¿Qué hacer? ¿Tengo que morir? ¿Qué es mejor? Estar con Cristo, como dice en la misma carta a los filipenses. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si yo me voy, entonces, ¿quién los acompaña a ustedes? ¿Quién les predica el Evangelio? Y el apóstol en su discernimiento dice: yo quiero continuar con ustedes para el bien de ustedes, para que conozcan a Cristo. Pero si el Señor me llama, también quiero estar con Él. Un dilema que se le presenta y que debiera presentarse ante todo cristiano. La vida es Cristo y la muerte una ganancia para poder estar con Él. Pero mientras estemos aquí, nos toca trabajar duro y fuerte por el reino de los cielos, porque esa es la voluntad de Dios. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 a 16. Se trata de una parábola donde Jesús dice que el propietario de una viña salió a contratar trabajadores para su viña a lo largo del día y al final a todos les pagó con el mismo salario. El contexto dentro del Evangelio de Mateo es aquel de el rico que tenía muchos bienes y no pudo seguir a Jesús porque estaba demasiado apegado a ellos. En este contexto, Jesús explica cómo las riquezas son un impedimento para seguirlo y también para seguir el Evangelio. Pedro entonces toma la palabra y dice: pues nosotros sí somos desprendidos, lo hemos dejado todos, pero ¿qué paga nos espera? ¿Qué salario nos espera? Jesús les responde: sin lugar a dudas, ustedes recibirán el 100% y en heredad tendrán la vida eterna. Esta pregunta por el salario es supremamente importante. Cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo, lo primero que queremos saber es cuánto nos van a pagar, porque lo necesitamos para el sustento de la vida. Eso es lo justo. El problema es cuando nosotros pensamos en Dios. ¿Cómo paga Dios a los que trabajan en su viña, a los que trabajan en el reino? ¿Tiene las mismas lógicas nuestras, las mismas lógicas humanas? ¿O para Él hay otra manera de pagar? Uno pide, por lo general, que se le pague lo justo. Si el trabajo es muy duro, pues tendrá que ganar un poquito más. Si el trabajo es suave, pues el salario también no debe ser mucho. El salario de todas maneras es proporcional al trabajo. ¿Cómo paga Dios? Ya en el rabinismo había una mentalidad en ese sentido, de que Dios daba exactamente
o retribuía exactamente de acuerdo con las obras de la persona. Él llevaba una contabilidad y entonces cuando había una obra buena, él la escribía ya para dar una recompensa buena. Y por supuesto, cuando había una obra mala, también él tendría que anotarla porque merecería un castigo. Esa mentalidad es la que Jesús quiere acabar y ya había una luz en el rabinismo. Había una parábola en este mismo sentido. Se trataba de un joven que murió a los 28 años, un rabino que ya había estudiado mucho la Torá a los 28 años, pero falleció. En la ceremonia del funeral, entonces el rabino que presidía comentó una parábola. Decía, hubo un propietario que contrató a sus trabajadores a distintas horas del día y a todos les pagó igual porque el que trabajó más poco tiempo hizo mucho más de lo que habían hecho los otros trabajadores. Entonces el dueño pagó exactamente igual. Con esto pues elogiaba a este rabino que, habiendo muerto tan temprano, había hecho mucho más que los rabinos de larga trayectoria. En este contexto, entonces, escuchemos la parábola. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo exactamente lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. El contexto es el de una comunidad agrícola y sobre todo donde hay la cultura del cultivo de la vid, de la uva y sobre todo de producir un vino bueno, un vino excelente. Hay toda una cultura detrás del vino que desafortunadamente entre nosotros no la conocemos muy bien, ¿m? Y no la comprendemos. La uva tiene que ser recogida en un día preciso y con unas condiciones climáticas exactas para que produzca aquel vino que se desea producir. Se corre el peligro de que en la recogida de la uva se pueda dañar el vino si llueve o si pasa algo extraordinario, si no se tiene todo previsto, es un problema serio porque el vino se puede dañar. Pues bien, el dueño de la viña madruga, todo preocupado por la recogida de la uva, dispone todo y a las 6 de la mañana va a contratar los primeros trabajadores. La jornada es de 12 horas, de 6 a 6. No manda al mayordomo, no manda al administrador. Él mismo quiere contratar a sus trabajadores para que realicen la vendimia. Por esa época, entonces, los trabajadores se agrupaban en la plaza a fin de esperar a ver quién los contrataba y estaban pendientes porque era la oportunidad también de ganar un poquito más de salario. En este contexto también hay que tener en cuenta el simbolismo de la viña, de la vid y del vino. Acordémonos que Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Y todos hacemos un entretejido precisamente para producir un fruto bueno, una uva buena. En la parábola que hay en Isaías capítulo 5, se habla también de un propietario que cultivó de la mejor manera una viña
para que diera uva dulce, uva buena, y resultó dando agraces, uvas ácidas. Y era la imagen del pueblo de Israel, que Dios esperaba frutos de justicia y de bien, y resultó dando frutos de injusticia, de maldad y de violencia. La imagen del vino. El vino es aquel que produce alegría. No está de acuerdo la Biblia con la embriaguez. La embriaguez viene condenada porque se pierde el sentido y el hombre se vuelve estúpido, no tiene sentido emborracharse. Y el vino no es para emborracharse, es para acompañar las comidas, para acompañar las fiestas y producir alegría durante las fiestas. De hecho, que el libro del Eclesiástico en el capítulo 31 dice, ¿qué vida es aquella de quien no tiene vino? O sea, muy triste. Y en Coelet capítulo 10 dice, el vino alegra la vida. Notemos que el vino no es indispensable para la vida. El agua sí. El agua, sin agua no podemos vivir, sin vino sí, no hay problema. Pero es signo de la gratuidad, es signo de la fiesta, es signo del amor. El dueño de la viña trabaja en su viña incansablemente para producir gozo, para producir alegría. Este dueño de la viña es Dios y quiere que nosotros que estamos en su viña produzcamos a toda hora gozo, alegría. El Evangelio es eso, queridos hermanos, es la buena nueva, no es tristeza, es la buena nueva que suscita la esperanza, no la desesperación o la desesperanza, no. El cristiano es aquel que produce alegría en todo momento y no tristeza. El pago del jornal. El problema está ahí. Los últimos trabajadores los contrata hacia las 5 de la tarde. Si la jornada se termina a las 6, trabajan solo 1 hora. Nadie los contrataba antes. ¿Por qué? Tal vez eran perezosos o tal vez tenían fama de perezosos o veían que el dueño de la viña era muy exigente, decían con este no voy a trabajar, o bueno, o simplemente no había trabajo, cualquier cosa podría suceder. Pero ese día la jornada se desarrolló como el dueño de la viña la quería. Estaba feliz ese dueño de la viña ese día porque todo había salido muy bien. Entonces, en nuestra lógica, él tendría que haber dado más dinero a los que empezaron a las 6 de la mañana que no a los que llegaron a las 5 de la tarde. Nosotros diríamos el salario proporcional al trabajo. Esa es nuestra lógica. Sin embargo, Jesús concluye la parábola de otra manera. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer de la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último, a lo último, solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último momento lo mismo que a ti. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. El dueño de la viña sabe que, según la ley, debe pagar antes de que se oculte el sol. Debe dar el salario a sus trabajadores. La ley
la ley judía de la Torá prohíbe retener el salario del trabajador porque lo necesita para su sustento y también para que lo pueda gozar antes de que se acabe el día. El problema es la metodología que utiliza el trabajador, el dueño de la viña, para pagar a sus trabajadores. En pleno público, o sea, en público, comienza a pagar, manda a la administradora que pague exactamente igual a los que trabajaron una hora que a los que llegaron a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana o a las 9 o a las 6 de la mañana. Una justicia totalmente extraña. Los que han trabajado desde temprano pues tienen que alegar. ¿Cómo así que a estos últimos paga igual que a nosotros que hemos soportado todo el día, toda la jornada? ¿Mm? ¿Quiénes son los que se disgustan o nos disgustamos? Los cristianos devotos, que en la oración nos dirigimos a Dios con la doctrina de la retribución en mente, diciéndole: Señor, hemos hecho esto, no olvide escribirlo en el libro de la contabilidad para que nos dé la paga. En cambio, esos que no trabajan no les vaya a dar nada. ¿Cómo se le ocurre? Y los que hacen el mal, castíguelos cuanto antes. ¿Mm? Son cristianos fervorosos, que no les gusta que Dios dé el mismo pago a todos, incluso a los que llegan tarde a entender el Evangelio, a entender a Jesús. O sea, les da envidia de que los demás sean felices. Si han cometido pecados, tienen que ser castigados. Y si no, nos indignamos. Esta es la actitud del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, si ustedes se acuerdan. Mi hermano se gozó la vida, malgastó el dinero, y yo aquí sirviendo en casa, trabajando juicioso, y para ese sí hay una fiesta y para mí no. ¿Cómo así? Como si la fortuna fuera no encontrar a Dios en la vida, como si la fortuna fuera no conocer el Evangelio y así poderme gozar la vida. Piensan que hacer la voluntad de Dios es una fatiga y que por tanto merece una recompensa. La justicia de Dios es totalmente distinta a la nuestra. En Isaías 55, como vimos en la primera lectura, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. La religión de los méritos es la religión de los fariseos. Hacer méritos para ganarme el paraíso para mí solito, eso no es amor, eso es egoísmo. Jesús nos dijo que había que negarnos a nosotros mismos para poder seguirlo, que hay que dar el amor y la vida por el hermano. El error está en entender que el Evangelio es una fatiga, que el Evangelio es un conjunto de deberes que hay que cumplir. Ese es el error. Y pensar que el Evangelio es algo triste, que nos quita la alegría de vivir, el gozo de la existencia. No, 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 no. Por el contrario, es lo máximo que nos ha podido pasar. Es un tesoro que nosotros hemos encontrado. Es una suerte haber conocido a Jesús y al Evangelio. Qué fortuna haber podido acoger a Jesús desde niño en el seno de una familia cristiana y me puse a trabajar desde niño. Me alegro por el reino de los cielos. Qué alegría poder entender eso. Así haya hecho sacrificios en la vida, no me interesa porque era donación de mi vida y gozo. El Evangelio se convirtió para mí en un gozo. Otros de pronto no lograron comprender esto, no tuvieron la misma fortuna. Entonces acogieron el Evangelio en su juventud y de ahí para acá empezaron a disfrutarlo, a producir el gozo. Otros en la edad adulta, u otros en la vejez. A lo último se convirtieron y empezaron a gozar el Evangelio y dijeron,
¿por qué yo no me di cuenta de esto antes? Empieza uno a malayar la existencia. ¿Por qué no conocía a Jesús y su evangelio antes, como otros? Es como cuando alguien aprende a tocar un instrumento musical. No es lo mismo que toda la vida toque el instrumento musical y se goce de la melodía, al que a los 60 años aprendió a tocar el mismo instrumento, pues sí goza de la alegría, pero por poco tiempo. No es lo mismo. No es lo mismo abrazar el evangelio de niño o de joven o de adulto o en la vejez. Pero en todo momento el evangelio produce una alegría inmensa. Y el cristiano es aquel que se alegra inmensamente cuando alguien acoge el evangelio, cuando entra en la misma alegría que yo tengo, en el mismo gozo. En este sentido, los primeros en alegrarnos somos nosotros de que una persona, incluso en sus últimos días de su existencia, haya podido acoger el evangelio y experimente el mismo gozo de nosotros. No podemos ser envidiosos. ¿Qué tal nosotros toda una vida ya en la plaza esperando a que alguien nos contrate y a lo mejor no nos contraten? A lo mejor pasa la vida sin conocer el gozo del evangelio, sin recibir ese salario para todos igual, porque es un gozo y una alegría. Claro, aquel trabajador que alegó o los que alegaron porque habían trabajado todo el peso de la jornada, pues son aquellos que piensan que el evangelio es una carga y, y sobre todo esperan una recompensa mayor y sienten envidia de los que llegan tarde a encontrar a Jesús. Si nosotros somos todavía personas que pensamos de acuerdo con la doctrina de la retribución y esperamos que Dios nos pague según nuestros méritos y no según su gratuidad. Este dueño de la viña hizo con el dinero la caridad. El salario de un denario lo necesitaba tanto el que trabajó todo el día como el que llegó a última hora. Todos tenemos derecho a vivir, a experimentar el gozo del pago, del salario. Dios es justo, pero una justicia que es distinta a la nuestra, una justicia que se convierte totalmente en misericordia para todos nosotros. Si nosotros seguimos pensando de esa manera, seremos buenos judíos. Es decir, si nosotros sentimos envidia de que Dios nos recompense a todos en el último día, en su misericordia, seguimos siendo judíos. Pero si sentimos gozo y alegría por el hermano que recibe el mismo pago que nosotros, somos realmente cristianos. Les deseo a todos un feliz domingo. Que Dios los bendiga.